gloria se cubrirá, como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar, y será, Señor, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar, y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubre la mar. Si fui motivo de dolor por Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gozo de servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hoy sí en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo de servir a Cristo, gozo que triunfante está, en la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya. Gozo hoy sí en servir
Muy buenos días, les saluda su hermano en Cristo Jesús, Ricardo Chávez, y saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor, de la colonia Las Águilas. Y para mí es un gozo, es un gusto el poder compartir con ustedes esta transmisión, pero lo más importante, compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana traigo un tema que se titula ¿qué necesitamos para seguir y servir a Cristo? ¿Qué necesitamos para seguir y servir a Cristo? Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice allí en Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 52. La palabra de Dios nos dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Te alabamos, Señor, en esta mañana por tu gran misericordia, por tu bondad, porque nos das el privilegio de compartir la palabra de Dios y meditar de tu palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que nuestros hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor, sean edificados por medio de tu palabra. Señor, utiliza mis labios, mi mente, que estén centrados, Señor, y dirigidos por medio del Espíritu Santo. Oramos con acción de gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y Señor nuestro. Amén. ¿Qué necesitamos para seguir y servir a Cristo? No hay duda, queridos hermanos, que hay muchísimas personas que tienen la buena intención de seguir, pero también de servir a nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente o tristemente, también muchas veces esas personas no pasan de la intención a la acción. Son personas que tienen el deseo, son personas que tienen el anhelo de seguir a Cristo, pero también de servirle. Pero la palabra de Dios que es sabia, nos enseña que falta algo más que solamente la intención. Primeramente, tenemos que comprender, queridos hermanos, que seguir y servir a Cristo trae grandes bendiciones a la vida cristiana. Seguramente, cuando seguimos y cuando servimos a Cristo, esas bendiciones se dejan sentir en nuestra vida. Seguir a Cristo trae muchas bendiciones a nuestra vida seguramente. Ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 27 al 29, la palabra de Dios nos dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Servir a Cristo
igualmente trae grandes bendiciones a nuestra vida. Ahí el profeta Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 17 y 18, la Escritura nos dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. También ahí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 12, versículo 26, la Escritura nos dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por medio de estos textos, estos versículos, nos queda muy claro que verdaderamente hay muchos beneficios, hay bendición para nuestra vida al seguir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos hacernos una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir y servir a Cristo, si la palabra de Dios nos dice que al servirle y al seguirle trae consigo una bendición? El mismo Señor Jesucristo nos enseña en el texto que hemos leído, para comenzar, qué es lo que necesitamos para poder seguirle y servirle. ¿Qué es lo que necesitamos? Primeramente, necesitamos el valor del compromiso. Necesitamos el valor del compromiso. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58, la Escritura nos dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El compromiso, queridos hermanos, el compromiso es lo que transforma una intención en realidad. Es la valentía de hacer tiempo cuando no lo hay. Es cumplir con lo prometido, aun cuando las circunstancias se ponen adversas. Es verdad, queridos hermanos, cuando hay un compromiso, este compromiso transforma una intención en realidad, de tal modo que tenemos tiempo para servirle al Señor, de tal modo que apartamos ese tiempo para servirle al Señor, lógicamente sin descuidar tampoco nuestras cosas personales. Pero ese compromiso que hemos hecho de seguir a Dios es un compromiso que transforma nuestra intención en una realidad. Este compromiso es cumplir lo prometido, aun cuando las circunstancias sean muy adversas. Comprometernos con algo, comprometernos con alguien, significa que conocemos las condiciones que estamos aceptando y también las obligaciones que éstas nos conllevan. La ausencia de compromiso convierte nuestras intenciones en una simple trivialidad, en algo que no tiene valor. Y es eso, nuestras intenciones que solamente se quedan en intenciones, como acabamos de decir, son algo que realmente no tienen valor alguno. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él conocía el corazón de ese hombre que le dijo que lo seguiría donde quiera que fuera. Sabía Jesús, bien sabía Jesús, que sus palabras eran palabras llenas de emoción, pero sin un verdadero compromiso. Yo deseo con todo mi corazón que usted, querido hermano,
tenga ese compromiso verdadero, que no sea emocionalismo, por lo que estamos empleando, desarrollando estos últimos meses, que son las transmisiones, que son los cultos por medio de este medio que Dios nos ha permitido para poder compartir la palabra de Dios. Y nos llena de emoción al servirle al Señor con todo nuestro corazón. Pero Dios quiera que realmente esa intención que Dios ha puesto en nuestro corazón sea una intención que verdaderamente nos lleve a un servicio a nuestro Dios, que no sea simplemente una emoción, pero sin verdadero compromiso. En una relación, queridos hermanos, el compromiso viene a causa del amor. Si nosotros amamos al Señor, como dice la Escritura, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, bueno, nos comprometemos con Él. Estaremos dispuestos a lo que sea necesario para seguirle, pero también para servirle. En nuestra sociedad, la ley del mismo esfuerzo, esa ley del mismo esfuerzo se va imponiendo poco a poco. Eso significa obtener las cosas de la forma más fácil, más sencillas, más cómodas e inmediatamente. Pero esto no puede definir nuestra relación con Dios. Lógicamente, queridos hermanos, hoy en la actualidad, los avances tecnológicos nos han facilitado mucho el poder leer la Biblia, el poder elaborar un sermón, pero muy independientemente de todo eso, hermanos, de que las cosas sean más fáciles, probablemente lleguemos en un conformismo, estemos cómodos y que realmente pues no nos cueste realmente ese momento de poder servirle a nuestro Dios. Segundo, ¿qué es lo que necesitamos para servirle y seguirle al Señor? Necesitamos tener prioridades, esas prioridades bien definidas. El Evangelio de Lucas 9, del 59 al 60, la Escritura nos dice: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Para poder aceptar ese llamado del Señor en nuestra vida, para poderle seguir y para poderle servir, tenemos que comprender que nuestro Dios debe de ser lo primero, o más bien dicho, lo más importante en nuestra vida. Cuando hablamos de prioridades, nos estamos refiriendo a aquello que es más importante en nuestras vidas. Para un cristiano, para un hijo de Dios, lo más importante, queridos hermanos, en su vida debería de ser agradar a Dios, hacer su voluntad, buscar lo espiritual, es decir, nuestra comunión con el Señor. Tristemente, cuando estamos transmitiendo un mensaje por este medio, queridos hermanos, muchas veces también nos damos cuenta que muchos hermanos no se conectan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Probablemente Dios no es su prioridad. Probablemente el día domingo, a la hora que tengan su culto, durante este lapso que no hemos podido estar dentro de las iglesias, tal vez nuestra prioridad no ha sido nuestro Dios. Tal vez hemos cambiado prioridades. Probablemente, a lo mejor nuestra prioridad es salir con nuestra familia. Y no digo que está mal, está bien, querido hermano, salir con la familia. Pero primeramente, el domingo es día del Señor.
Por eso es que cuando hablamos de prioridades, nos estamos refiriendo a aquello que es más importante en nuestras vidas. Y bueno, para un cristiano lo más importante en su vida debería de ser agradar a Dios, hacer su voluntad, buscar lo espiritual, es decir, nuestra comunión con el Señor. Muchos de nosotros decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, pero la realidad de esas palabras solamente puede ser medida por el tiempo que invertimos en las cosas de Dios, en comparación con el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que no le damos tiempo al momento de oración, al momento de comunión con Dios? ¿Se ha dado cuenta que tal vez la oración ha sido unos momentos ya un tanto aburridos o repetitivos? ¿Siempre decir lo mismo? Probablemente, queridos hermanos, muchos de nosotros que decimos que lo más importante en nuestra vida es Dios, tal vez sean puras palabras solamente. Podemos pensar que decía una frase o dice una frase: cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Cuando tenemos nuestra prioridad, hermano, como cristianos, y cuando nuestra prioridad está clara, o sea, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, las decisiones, hermanos, que vayamos a tomar se hacen fáciles, queridos hermanos. Hay otra frase que quiero compartirles. Esta frase dice: para cambiar tu vida, necesitas cambiar tus prioridades. Para cambiar tu vida, necesitas cambiar tus prioridades. ¿Cuál es tu estado de ánimo en estos momentos? ¿Estás gozándote en el Señor? ¿Disfrutas de leer la palabra de Dios? ¿Disfrutas junto con nuestros hermanos que transmiten domingos y entre semana los cultos? ¿Disfrutas ese momento de intimidad con el Señor? Probablemente a lo mejor vivas una vida frustrada, una vida de cansancio espiritual. Por eso, esta frase nos dice que para cambiar tu vida necesitas cambiar tus prioridades. Tienes que cambiar tus prioridades: Dios, tu familia, el trabajo y todo lo demás. Ese es el orden que necesitamos. Punto número 3. Necesitamos ser constantes, pero también perseverantes. Necesitamos ser constantes y perseverantes. Lucas capítulo 9, versículos 61 al 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que comprender que la clave en la vida cristiana no solamente se trata de comenzar a caminar o de comenzar a servirle, sino lo importante es mantenernos haciéndolo, pase lo que pase, a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, de los errores, inclusive propios o de nuestro prójimo. Pues nos hemos enterado, hermanos, tristemente, que la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor, ha experimentado la pérdida de uno de sus pastores, de nuestro hermano Bernabé, que está en la presencia del Señor, ya está gozándose. Pero pensamos, queridos hermanos, que es verdad. Los siervos de Dios son siervos que se les aprecia, se les quiere, se les da honra también, queridos hermanos. Y sé que ustedes han experimentado este amargo dolor en sus corazones de la pérdida de su pastor. Pero la vida
no se queda ahí, sino que ahora, con más ánimo, con más entusiasmo, muy independientemente de esta pandemia que nos impide el retorno a las iglesias, el Evangelio de Dios no debe de ser truncado, sino aún más debemos de predicar, hermanos, con más ánimo, con más entusiasmo. Y esto, hermanos, la iglesia tiene ese compromiso con el Señor. Por eso es que tenemos que comprender que la clave en la vida cristiana no solamente se trata de comenzar a caminar o de comenzar a servirle, sino de mantenernos haciéndolo, pase lo que pase, a pesar de críticas, a pesar de dificultades, a pesar de las debilidades, de los errores propios o de los demás. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir marchando. Por eso es que ser perseverantes y constantes significa no volver atrás, no rendirnos en el camino del Señor, ni tampoco en el ministerio en el cual le servimos. Y para eso necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Esa mirada que está directamente en el blanco, como Pablo decía, prosigo el blanco, que es Jesucristo. Debemos de poner nuestra mirada en Jesús, no en nuestras debilidades, no en nuestros pesares, no en nuestras congojas, no en nuestros pecados de nuestros hermanos, ni en las circunstancias, ni en lo atractivo que pueda parecer los caminos del mundo, sino nuestra vista debe ser puesta en el Señor, en sus bendiciones y en sus galardones que Dios tiene para nuestra vida. Queridos hermanos, es importante que usted y yo reflexionemos, que usted y yo meditemos cuán importante es servir al Señor. Pero para servir al Señor y para seguirle, necesitamos primeramente tener un compromiso. Seguramente usted se ha comprometido con el Señor. Pero aparte de eso, necesitamos, aparte de ese compromiso que nosotros tenemos, necesitamos también tener una prioridad bien definida. Que nuestra prioridad bien definida sea el Señor Jesucristo. Que no haya nada que nos pueda alejar del camino del Señor, sino que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Y por último, necesitamos ser constantes y perseverantes. Dice un dicho por ahí que el que persevera alcanza. Pero lo más importante es que la palabra de Dios nos da muchas razones para poder ser perseverantes. Y precisamente cuando comprendemos que la clave en la vida cristiana no se trata solamente de comenzar a caminar o de comenzar a servirle, sino de mantenernos y haciendo las cosas pase lo que pase. Oremos, queridos hermanos. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Padre eterno, te suplico en esta mañana que tu bendición, Señor, recaiga sobre mis hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor, sobre los ancianos, diáconos, mesas directivas, sobre cada uno de los miembros, Señor. Inspíralos, Señor, que ellos, a pesar de las amargas experiencias que han sufrido, Señor, ellos se levanten en el nombre de Jesucristo y sigan caminando. Gracias, Padre, porque vemos que ellos siguen activos, Padre, y sabemos de que tú vas a bendecirles rica y abundantemente. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y Señor nuestro. Amén y amén. Soy su servidor, licenciado en Sagrada Teología, Ricardo Chávez. Y nuevamente les reitero, queridos hermanos, para mí es un gusto el poder compartir con ustedes
la palabra de Dios, porque hay lazos muy hermosos que nos unen. Yo recuerdo, queridos hermanos, cuando iniciaba precisamente los trabajos allá en la colonia, todo estaba desierto. Empezamos en un cuartito techado, y una de las experiencias que yo tuve, hermanos, es de que cuando nosotros íbamos a apoyar el trabajo allá, yo llevaba mi guitarra y cantábamos, y los hermanos cantaban con todo su corazón, y por ahí supimos que algunos de los vecinos escuchaban las alabanzas, y seguramente Dios tocó sus corazones. Sigamos adelante, hermanos. Hay muchas hermosas experiencias que tenemos de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Redentor, y sé que Dios los va a seguir bendiciendo. El Señor los bendiga y hasta la próxima. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Solo no estoy, Jesús está conmigo, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz ni servirle con valor. Solo no estoy, no importa luz o sombra, mi buen Jesús guiándome está. Solo no estoy